es un gusto tener aquí a Roberto Callejas Bedregal. Es alguien quien estimo como matemático, pero también como un gran amigo de toda una época allá en Estados Unidos, en MIT, y que agradecido también por haber aceptado su participación en el diferenciable, ese es el seminario, ¿sí? Que nos va a hablar de equisingularidad sobre hipersuperficies complejas. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Sí, bueno, es un placer estar aquí, ¿no es cierto? Poder hablar de un poquito de matemáticas. Yo estaba esperando una comunidad de estudiantes fuerte, porque Eugenio me había dicho, ¿no? Para los estudiantes, que realmente digamos un buen enfoque. Quería agradecer de nuevo a Eugenio y a Federico por la invitación, ¿cierto? Que ya nos conozco hace un tiempo, bueno, a Eugenio mucho más. Es un tremendo placer estar aquí, ¿cierto? Siempre. Yo siempre digo lo siguiente: yo aprendí a amar México antes de conocerlo, ¿no? Eso es raro, ¿no? Y el culpable es Eugenio, ¿no? O sea, y aparecían diapositivas coloridas en mi cabeza y cosas, ¿no? Entonces yo fui conociéndolo un poco a través de Eugenio, ¿no? Con quien compartimos muchos años y de forma muy intensa, como grandes amigos, ¿no? Ok, entonces yo voy a usar un poquito la pizarra y un poquito añadir, ¿cierto? O sea, entonces los títulos están todos cambiados, ¿cierto? No me di cuenta que están en portugués, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Voy a iniciar el setup, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos X, todo es germen, ¿cierto? Una familia, ¿cierto? Digamos que esta es la proyección, ¿cierto? Tenemos una familia de hipersuperficies, o sea, lo que yo quiero en principio, o sea, voy a X va a ser el conjunto de ceros de una función que la voy a anotar así, ¿cierto? F de tz, t es el parámetro y z son las n más p variables. Entonces ese es mi x, y eso está contenido acá, ¿cierto? Y nosotros vamos a denotar por xt, ¿cierto? La fibra en el punto t. O sea, esto va a ser el conjunto de cero de lo que voy a llamar ft de z, donde ft de z es igual a f grande de z, pero ahora t es un número, ¿cierto? ¿Ok? Entonces eso está contenido en serie. Entonces voy a tratar diferentes casos. Voy a tratar el caso p igual a 1, ¿sí? Pero es que no veo dónde, en tu dibujo, ¿dónde está f? El f es una función de aquí, de aquí para c. Digamos, la voy a colocar para cp, el p va a ser el que voy a ir cambiando. Gracias. Este es el f. Okay. Entonces, bueno, o sea, esta es la imagen inversa del cero. Entonces, cuando p es igual a 1, entonces esta es una familia de hipersuperficies en Cn más 1, ¿cierto? Cuando p es más que 1, entonces es una intersección completa, ¿cierto? O sea, dado por p ecuaciones, ¿ok? Entonces voy a tratar diferentemente el caso p igual a 1 y el caso p mayor que 1. Otra cosa importante es que durante todo voy a suponer que estos FTs, XTs, tienen singularidades aisladas, tienen singularidades aisladas en el origen, en su cero, ¿cierto? Cada t tiene su cero, ¿cierto? O sea, en otras palabras, voy a suponer que, digamos, aquí tenemos una sección y la imagen la voy a llevar de t, ¿cierto? Aquí adentro, que una copia de C ahí adentro,
¿cierto? O sea, el t cartesiano 0, ¿cierto? Y eso vamos a suponer que ese eje es la singularidad de este X grande y que por lo tanto nos da la singularidad aislada en cada miembro de la familia. ¿Cierto? ¿Okay? Un dibujito, porque parece que a veces, digamos, el dibujo típico es este. Ay, yo soy muy bueno para dibujar, por eso estudié álgebra. Entonces es una cosa así, ¿cierto? Y esto lo tengo que hacer puntillado y así. Ok, más o menos eso. Entonces esto lo proyectamos para C, este es el pi, y estas son las imágenes inversas, esos nudos y esas cúspides. ¿Ok? Entonces estamos hablando en esa situación. Entonces ese es el setup. Ese setup va a ser más o menos permanente, ¿cierto? Van a ir cambiando solamente pesitos, ¿cierto? Y voy a hablar sobre eso. ¿Okay? El caso P igual a 1, el caso de hipersuperficies, ¿cierto? Y el caso mayor, el caso de intersecciones completa, y después lo voy a hacer más abstracto. Ok. Entonces vamos. Ahí. No veo. Bueno. Oye, el ensayo salió bien. ¿Cómo se hace? Con las flechas. No, tampoco lo hace. Ahí lo hace. Ahora yo lo hago. Creo que no está en pantalla completa. No, que no seguimos. No sé qué pasa con este sistema. Es que no entendió el portugués, no está traduciendo. Federico, No sé. sí, no, parece que es la chiquitita. Es para bajito. No, y lo corre. Ahí sí, perfecto. ¿Cómo te fuiste? Pues con este, con nosotros, y luego pero yo creo que ya, perfecto. Ok. Gracias. No, que no te preocupes. Gracias. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es saber, ¿cierto? Es saber cuándo esa familia de hipersuperficies, ¿cierto? Tiene el mismo tipo de singularidad. ¿Cierto? Eso. Y creo que es el mismo tipo de singularidad, son cosas que uno tiene que ir definiendo de acuerdo al gusto del cliente. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, un tipo de singularidad sería, ¿será que son homeomorfas, tienen el mismo tipo, la misma topología? La otra cosa, ¿será que tienen estructuras más fuertes, ¿no? ¿Cierto? Con estructuras holomorfas, o sea, analíticas, ¿no? Y ahí uno se puede ir preguntando. Entonces, el tipo cuando hablamos de familias, ¿cierto? Y nos preguntamos si tienen el mismo tipo de singularidades, en un cierto sentido, eso es lo que nosotros llamamos de equisingularidad, o sea, igual singularidad, ¿cierto? Entonces voy a trabajar con un concepto o dos de equisingularidad y con esos conceptos vamos a ir conversando. Entonces, la idea es a ese tipo asociarle números, ¿cierto? Algunos invariantes, ¿cierto? Que de alguna manera nos midan el tipo de singularidad, ¿cierto? Y esos invariantes tienen naturaleza diversa. Vamos a encontrar aquí en la literatura, ¿cierto? Vamos a encontrar invariantes de naturaleza topológica, invariantes de naturaleza algebraica, ¿cierto? Y otros de naturaleza analítica. ¿Ok? Entonces, para allá vamos. ¿Okay? Ese es el objetivo. Entonces, las condiciones de singularidad que voy a trabajar son estas, que son las condiciones de Wien. Entonces, decimos que ese X menos el tecito, el X menos el tecito, menos el t-sat, menos el t grande, ¿cierto? Es liso, no tiene singularidad, porque las singularidades están a lo largo del t, ¿no? Del parámetro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, nosotros decimos que ese par, X menos... A ver, ¿esta punta? Punta. Ya. Nosotros decimos que el X menos t con el t satisface la condición de Whitney en el punto cero, ¿cierto? Y la denotamos así,
cuando la distancia del t a ese tangente en los puntos fuera del cero, pero en x menos t, o sea, en los puntos no singulares, ¿cierto? Es menor o igual que la distancia de x a t. Entonces, lo que yo quiero recalcar, bueno, esta es la distancia común de un punto en conjunto, ¿no? O sea, la proyección ortogonal y bla, 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 bla. Pero esta ya es una distancia rara, porque el t tiene dimensión 1 y el otro tiene dimensión grandota, ¿no? ¿Cierto? Entonces son espacios lineares de dimensiones diferentes. Entonces, la distancia que nosotros decimos es la distancia angular. Se puede definir usando la norma, es fácil, ¿okay? Es una distancia en espacios lineares, ¿okay? ¿Qué es lo que miden estas condiciones? Estas condiciones pueden ser también descritas de otra manera, ¿cierto? Digamos, pescamos nosotros una secuencia por puntos no singulares, ¿cierto? Y que se aproximan del origen y le calculamos, por ejemplo, los espacios tangentes. Entonces lo que nosotros queremos es que ese límite de espacios tangentes, como converja, contenga ese eje. Ese eje, el eje de la singularidad. Y también le vamos a medir, esas condiciones reflejan los dos lados, que si nosotros pescamos secantes aquí y le calculamos el límite cuando nos aproximamos de ese puntito que es el origen, ¿cierto? Esa secante, ¿cierto?, cae dentro de ese límite de tangentes. Esas dos condiciones las mezclamos, las metemos en una onza y nos da esa de allá, es la misma cosa, ¿ok? Pero es lo que mide. Hay una traducción de las dos. Ok. Yo voy a volver a esos límites más tardecito. Por mientras esto está bien. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de la trivialidad topológica. Ese par, x menos tt, es dicho que es topológicamente trivial si localmente, ¿cierto? El x es un producto de t con su fibra en x0. El x0 es lo que estaría diseñado como una cúspide, ¿cierto? ¿Okay? Entonces quiere decir que todos son homeomorfos, o sea, es una fibración topológica. Y si una fibración topológica en ese sentido es topológicamente trivial. Y el resultado lindo, ¿cierto?, clásico de estos del 64 más o menos, ¿cierto?, dice que si x menos tt satisface las condiciones de Wien en ese punto, entonces es topológicamente trivial. O sea, las condiciones de Wien ya nos dan la trivialidad topológica, ¿cierto?, de la familia. Entonces, por eso es importante estudiar las condiciones de Wien. Son más fuertes que la trivialidad topológica. Entonces, ese va a ser nuestro objeto del deseo. Entonces, algunos resultados en ese cuadro general, ¿cierto? Hay dos números, L y P. Entonces, cuando L y P son 1, o sea, estamos hablando de una familia de curvas planas, ¿cierto? Por ejemplo, este caso, no este caso, ¿no? Una familia de curvas planas, ¿cierto? Si es este caso. Una familia de curvas planas, ahí en el mundo es plano, ¿cierto? Parece que todos estos conceptos se mezclan, se confunden. Entonces, miren, ese par satisface las condiciones de Witten, es lo mismo que decir que esa familia es topológicamente trivial. O sea, vale la recíproca. Y eso solamente para familias de curvas planas. O sea, haciendo parte en dimensiones mayores o en codimensiones mayores, la cosa es caótica. O sea, ya no hay tanto. Y entonces, aquí aparece un invariante, me lo guardé, ¿no es cierto? Pero este es el personaje principal. El personaje principal. Digamos, si usted le pregunta a alguien qué es lo que hace y él dice teoría de singularidades, y usted le diga, dígame qué es lo que es el número de Wien, ¿no? Y él no sabe, está mintiendo. O sea, es el número que todo el mundo sabe, ¿cierto? Es el invariante preferido, entonces lo voy a definir porque hay que tratarlo con cariño. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una función, ¿cierto? Holomorfa, ¿no? O sea, esto es una función f, es una función de c más 1, digamos un germen, ¿no? Un germen. En cero nos interesan cosas locales, y digamos que esto tenga singularidad aislada.
en cero, ¿no? Entonces, hay una invariante que es el número de Milnor de F, que es igual a lo siguiente. Uno considera el anillo de todas las funciones, los gérmenes de funciones holomorfas, ¿no? Lo voy a anotar por n más 1, y uno lo cocienta por todas las derivadas parciales de F. ¿Cierto? Por ese ideal. ¿Cierto? Entonces, como esto tiene singularidad aislada, este tipo es un espacio vectorial complejo de dimensión finita. Entonces, ese es el número. Entonces, es un número finito. Es el número de Milnor. Es el número de Milnor. Y es el ingrediente famoso. Yo lo definía algebraicamente porque es más fácil, pero lo que pasa es que es invariante, de hecho, un invariante topológico. O sea, lo que uno considera es, tenemos la hipersuperficie, ¿no? F de z igual a 0, ¿no? Igual a 0, esa hipersuperficie con una singularidad. Entonces lo que hacemos es cambiamos un poquito esa función, la modificamos un poquito. O sea, en vez de hacer la f de z igual a 0, hacemos f de z igual a un tcito chico. Digamos, 1 sobre 1000, ¿cierto? Una cosa chica. Entonces, ese tipo ahora es liso, es smooth. Entonces, lo que probó Milnor es que si hacemos para cualquier tcito cerca del origen, ¿cierto? Todos esos tipos tienen la misma topología. ¿Cierto? Y la topología solamente sobrevive en la dimensión del mitad. ¿Cierto? O sea, eso sería, digamos, como variedades complejas tendrían dimensión 2n, como variedad real tendrían dimensión 2n. Entonces, la homología en dimensión n es la única que importa. Las otras son todas cero casi, ¿cierto? Excepto los extremos que todos saben, ¿cierto? Y la del medio es como un buque de esfera. Y todas esferitas y coladitas, ¿no es cierto? Y el número de esferas es ese número. Así nació ese número. Pero también tiene ese lado algebraico, ¿cierto? Entonces, por eso que en álgebra también entran estas cosas, ¿no? Ok. Entonces, lo que dice este resultado, que el teorema inicial de Zariski, es que este invariante controla las dos condiciones, o sea, la trivialidad topológica y las condiciones de Wien. ¿Cierto? Bien. Okay. Entonces ahora vamos, continuando en curvas, siempre es bueno estar en las curvas, es un objeto interesante, ¿no? Bushweight, Wagner y Grohl, ¿cierto? En el año 80, definieron un número de Milnor para curvas espaciales. O sea, una curva medida aquí en el espacio, en cualquier ambiente grande, ¿cierto? Entonces ellos le asociaron un número de Milnor, y que también con singularidades aisladas. No lo voy a definir porque no es fácil definirlo, ¿cierto? Entran, digamos, el módulo canónico y cosas por el estilo, y eso, ¿cierto? No me voy a meter. Pero bueno, hay un número definido por ellos en este artículo, y ellos también caracterizaron la trivialidad topológica de esas familias. Eso no está en este contexto, no, está fuera, ¿cierto? Con la constancia de ese número que ellos inventaron, ¿cierto? Entonces, es lo único malo que existe en esta literatura, ¿cierto? Avanzar un poquito, lo único general, así, ¿cierto? Para familias de curva. Los otros nos limitamos primero a hipersuperficie, después a intersecciones completas. Entonces, vamos de nuevo. Bueno, ¿y qué pasa con las condiciones de Wien? Para, digamos, SP es mayor que 1, de hecho, esto está raro. Lo que están diciendo familias de curvas en Cn más 1, ¿ok? Unas familias de curvas en Cn más 1 espaciales, ¿cierto? No planas. Entonces, estas condiciones de Wien son satisfechas, ¿cierto? Si ese número de Bush que hablé anteriormente, recién, no ese, ¿cierto?
Y este número son constantes. Este número es la multiplicidad algebraica de una variedad en un punto, en el origen. ¿Cierto? Es más o menos así. Usted pesca una secante, digamos, ¿cierto? Y bien cerquita del punto y cuenta en cuántos puntos corta más o menos cuando tú te aproximas. Más o menos eso mide, ¿cierto? Ok. Ese número es la multiplicidad. Pero este es un invariante algebraico, o sea, eso lo define algebraicamente, ¿no? ¿Cierto? No hay. Voy a hablar de esa definición ya no más, ¿no? De manera, ¿cierto? Cuando llegue. Entonces, eso, ahora vamos al caso que interesa. El caso de hipersuperficies, que era el título, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Ok, o sea, entonces, para hipersuperficies, está todo muy bien. Qué bien, qué bonita escriba, ¿no? Qué bonita escriba. Ahí salió quién, ¿qué salió ahí? ¿Quién imagen salió ahí? Cualquier cosa, no sé. Ok, entonces ahora estamos en el caso P igual a 1, o sea, familias de hipersuperficies, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Pero N es diferente de 2, ¿ok? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, lo que probaron Lee y Ramanujan, ¿cierto? Es lo siguiente. Que esta familia es topológicamente trivial, o sea, todas las fibras cerca del origen tienen la misma topología. Sí, solamente sí, ese número de Milnor aquí, ese aquí, es constante a lo largo de la familia. O sea, la trivialidad topológica es totalmente controlada por el número de Milnor, ¿cierto? Excepto en un caso, el caso de superficies en C3, de familias de superficies en C3. Ese caso se escapó en la demostración de ellos porque ellos usan cobordismo y el teorema fuerte que usan no vale en esas dimensiones, ¿cierto? Entonces está ahí, está ahí abierto, o sea, ¿ok? Pero no dio la prueba y es falso o no sé, se sabe. No se sabe, no. Está ahí. Continuamos con esta hipersuperficie. Este teoremita. Este teoremita, teorema, es de Tessier, Briançon y Speder, más o menos en ese intervalo. Este teorema, volvemos a este caso, P igual a 1, ¿cierto? P igual a 1. Ese teorema, disculpa, te voy a servir para allá y para acá. Ese teorema resuelve tal vez la mayor cantidad de invariantes algebraico y topológico, y dice lo siguiente, que esa familia, la que siempre hemos estado, pero en el caso P igual a 1 de hipersuperficie, satisface las condiciones de Witten en todos los puntos de T, ¿no? O sea, en vez de ser en el origen, uno se llama todos los puntos las mismas cosas, ¿no? ¿Cierto? Sí, solamente sí, la derivada de la función f, esa f sota grandota aquí, ¿cierto? Con respecto del parámetro, está en el producto del ideal maximal con el jacobiano del f grande. Y esa rayita ahí encima significa la cerradura integral. La cerradura integral, ¿ok? Y es un objeto algebraico. Entonces, para que no digan que no definimos, voy a definirlo. Esto, ¿no? Esa puede salir aquí. Entonces, vamos a decir, digamos, estamos bueno, lo voy a hacer en un caso general. Digamos, tenemos nuestro anillo O n más 1. Esto vale para cualquier anillo, ¿no? Y tenemos un ideal I ahí adentro, un ideal, ¿no? Ideal cualquiera, y un elemento H aquí adentro, ¿cierto? Entonces decimos de que H pertenece a la cerradura integral del ideal I. Esta es la definición. Esta es la definición. Sí, solamente sí, existen, ¿no es cierto? A0 hasta acá,
¿cierto? Hacer en acá, o n más 1, con a j, en ij, en i elevado a j, tal que vamos, h elevado a k más a0, h elevado a 1 elevado a k menos 1 más, para dejarlo claro, h elevado a k menos 2 más a k menos 1 h más acá fue igual a 0. ¿Okay? Eso quiere decir que este elemento que está aquí pertenece a la cerradura integral de ese ideal. Obviamente todo elemento del ideal pertenece a su cerradura integral. Entonces es un ideal más grande. Okay. Entonces ese es el objeto algebraico que aparece aquí. Se le estamos pidiendo que la derivada parcial de la función que define toda la familia, ¿cierto? Y con respecto al parámetro, esté en la clausura integral del producto del maximal, ¿cierto? Por las derivadas parciales, por ejemplo. Y aquí viene otro ingrediente que dice que la multiplicidad de Hilbert-Samuel del producto de estos dos ideales, ¿cierto?, sea constante cuando lo medimos en cada elemento de la familia. ¿Cierto? Entonces tal vez yo tenga que hablar un poquito de la multiplicidad de Hilbert-Samuel, ¿cierto? Definirla, y es la misma multiplicidad de la cual hablé hace poquito, sin definirla. Entonces, bien. Entonces, el mismo ideal, vamos a suponga que el ideal n más 1 elevado a un cierto s está contenido allí, ¿cierto? Nuestro ideal satisface eso, donde mn más 1 es el ideal maximal de ese anillo, solo tiene un ideal maximal, y son justamente las funciones holomorfas que se anulan en el origen. ¿Okay? Entonces eso forma un ideal maximal, o sea, el cociente complejo, un cuerpo. Entonces le vamos a suponer que ese ideal contenga una potencia de ese ideal, y eso es fundamental, sin eso no hay nada. Eso quiere decir entonces que la variedad definida por ese ideal es solamente un punto, el origen. ¿Cierto? O sea, el conjunto de ceros de los elementos de ese ideal solamente se anulan todos juntos en el origen. ¿Cierto? Es lo mismo. Entonces, en esas condiciones uno puede definir lo siguiente. Eso es muy claro. Lo voy a definir así, ¿cierto? O n más 1 sobre i t, ¿cierto? Entonces vamos a definir ese polinomio ht igual a eso, ¿cierto? Todos estos tipos son espacios vectoriales de dimensión finita porque están por esta condición, ¿cierto? Entonces es un número, y la idea es, bueno, ese número va creciendo con t, con seguridad. ¿Y cómo crece? Exponencialmente, polinomialmente. Bueno, en este caso crece polinomialmente, ¿cierto? Si t es suficientemente grande, entonces ese tipo es igual a un polinomio de grado n más 1, exactamente el número de variables, ¿no? ¿Cierto? Con coeficientes racionales. Y aquí yo voy a colocar un número que i, y aquí lo voy a posibilitar por n más 1 factorial. Entonces el coeficiente líder de ese polinomio más menor grado, ¿no? Menor grado en t. ¿Ok? Entonces es un polinomio de grado n más 1 y el coeficiente líder se puede normalizar, o sea, declarando que el denominador es n más 1 factorial. Y entonces eso te da un numerador, ese numerador es un número, ¿cierto? Y esa es la multiplicidad de Hilbert-Samuel. ¿Ok? Teoría. Y lo que pasa es lo siguiente, que si i y j
tienen la misma clausura integral en estas condiciones, es equivalente a decir que tienen la misma multiplicidad de Hilbert. Esa es la casa, ¿no? El puente. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces ya están todos invariantes. Aquí aparece un mi estrella de XT. Entonces, yo definí el número de Milnor de una hipersuperficie. Y ahora voy a pescar esa hipersuperficie y la voy a cortar por un hiperplano general, ¿cierto? Pasando por el origen, claro. Eso me da una hipersuperficie en el hiperplano. Le defino su número de Milnor. Ahora la corto por otro hiperplano general de nuevo, ¿no? O sea, ya son dos hiperplanos. Eso me da una hipersuperficie en la intersección de los hiperplanos. Le defino su número de Milnor y ahí no. Entonces construyo una secuencia de números de Milnor. ¿Ok? ¿Ok? Y esa secuencia no depende del hiperplano general escogido. Es un teorema. ¿Okay? O sea, existe una variante de la Germaniana y bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, todos estos ingredientes, la clausura integral, esta secuencia de números de Milnor, en fin, todos estos fueron introducidos por Tessier en el año 73. Y de todas estas condiciones equivalentes, él probó todas, excepto que uno implica 4. Y esa fue por Briançon y Speder. ¿Ok? Entonces, yo llamo este teorema de Tessier, ¿cierto? Pero como es una práctica, ¿cierto? Entonces, pero los ingredientes son dos. Y aquí, en la demostración de esto, Tessier tuvo que introducir conceptos nuevos, tanto en álgebra conmutativa, como topología, digamos, la secuencia, ¿no? Y en álgebra conmutativa, la idea es que esta multiplicidad es un producto. Entonces ella se puede escribir como una suma de multiplicidad de Hilbert-Samuel, ¿cierto? De multiplicidad rara, donde tú pescas, digamos, un cierto número genérico de elementos del m-1 y un cierto número genérico de este jacobiano, de tal manera que en suma de n+1, ¿cierto? Y eso le calcula la multiplicidad de Hilbert-Samuel y eso te va dando números. Entonces ellos te prueban que este número, esta multiplicidad, es la suma de esos números. ¿Cierto? Y resulta que cada uno de esos números es la suma de dos términos consecutivos en esta secuencia. Es genial, ¿cierto? Esos números que estoy hablando son las llamadas multiplicidades mixtas de ideales, ¿cierto? ¿Y cómo prueba 3 implica 2? ¿Cierto? Así, eso relaciona 3 con 4. ¿Cómo relacionar 3 con 2? Ahí él creó el siguiente teorema. El teorema de la especialización de la clausura integral. ¿De la clausura? Cerradura integral. De la cerradura integral. Eso dice lo siguiente. Si yo quiero probar que un elemento está en la cerradura integral de alguien, pero yo sé que en un abierto denso eso es verdadero, un abierto denso de T, del parámetro, ¿cierto? Y las multiplicidades de ideales que aparecen aquí en familia, ¿cierto? Es constante, entonces este elemento siempre está en el cierre integral. Ese es el principio de especialización de la clausura integral. Es integral. Cerradura integral. Entonces, es el teorema principal, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. 15 minutos. Ahí. ¿Yo te producí más suelto? Ok. Bueno, siguiendo las ideas del teorema anterior, ¿cierto? Groll, Tessier, Q, Saito, ¿cierto? Esto fue publicado por Groll, pero él declara que muchas de estas cosas son ideas de ellos. Entonces, él dice que, bueno, ya vimos que la constancia del número de Milnor en hipersuperficies garantiza casi siempre la trivialidad topológica, pero no siempre, que hay un caso raro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de que X es una familia con número de Milnor constante, casi siempre estamos pensando en trivialidad topológica, excepto el caso n igual a 2.
Entonces, en esos casos, sea trivialidad topológica o muy constante, es equivalente a esto. A que la derivada parcial de f con respecto al tiempo de t, ¿cierto?, esté en el cierre, en la cerradura integral del jacobiano de f, no del producto del maximal con él, solamente el jacobiano. Y es equivalente que esté en el radical, o sea, una potencia de este tipo se escribe como combinación de estas derivadas parciales. Y también es equivalente a que la curva polar de x es vacía. La curva polar de tú tienes tu x y lo proyectas a una cosa muy grande, ¿cierto? A una cosa lineal grande, ¿cierto? Y ves dónde esa proyección genérica tiene puntos críticos, ¿cierto? Entonces son los puntos de ramificación, digamos, ¿cierto? Claro, obviamente existen diferentes dimensiones, tú solamente consideras aquellas de dimensión 1, esa es la curva polar. Esto lo voy a entrar más en detalle. Ok, eso puedo saltarlo. Entonces ahora vamos al caso general, ¿no? N y P arbitrario, o sea, ya P puede ser cualquier cosa, entonces estamos hablando de una familia que lo escribimos así, ALCIS. Bueno, en inglés es, en español sería una familia de intersecciones completas con singularidades aisladas. ¿Ok? Entonces, el mismo setup, son las mismas cosas, ¿no? Están ahí en la pizarra, ¿cierto? La condición dable, entonces el teorema es el siguiente. Este teorema es de Gaffney, ¿cierto? Fue en la fase, ¿cierto?, finales de los 80, inicio de los 90, ¿cierto? En 3 artículos consiguió cerrar su teorema en varias publicó, ¿cierto?, 2 en el Invención, en Estocolmo. De hecho, este teorema es más, digamos, estos dos, el 1 y el 2, los 2 en el Invención. Y dice lo siguiente, que esa familia de intersecciones completa ahora, ¿cierto?, satisface las condiciones de Wien a lo largo del parámetro, igual que el teorema de Tessier, ¿no es cierto? Si la derivada parcial está en el producto, pero aquí tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Aquí tenemos que tener cuidado. Este ideal aquí adentro, que en el caso de Tessier era un ideal, aquí el F, ¿cierto?, tiene varios parámetros, ¿no? ¿Cierto? O sea, son varios Fs, ¿eh? O sea, ¿no es cierto? O sea, F1 hasta Fp son P funciones que definen el F. ¿Y qué es lo que es el ideal jacobiano? No, pues la matriz jacobiana, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros consideramos la matriz jacobiana, ¿cierto? La matriz jacobiana de F, ¿cierto? Es la matriz, ¿no?, de Fi con CJ, ¿no es eso? ¿Cierto? Una matriz grandota. Las columnas, ¿cierto? Las columnas de esa matriz, ¿cierto? Son, ¿cómo se dice? Tienen P entradas, ¿no? ¿Cierto? Cada columna tiene P entradas, ¿no? Entonces nosotros pescamos la columna de eso y la colocamos aquí. Pescamos la otra columna, la colocamos aquí. Y eso me genera un submódulo del ON más 1P, del módulo libre, ON más 1P. Asociado a esto, nosotros tenemos un módulo jacobiano, ¿cierto?, dentro de ON más 1P. O sea, es un submódulo de un módulo libre, y el hecho que ese tipo tenga singularidades aisladas, como estamos suponiendo desde siempre, ¿cierto?, te dice que se le puede definir una multiplicidad. Y esa multiplicidad es una multiplicidad que se llama multiplicidad de Bush-Van-Rijn, para módulos en ese contexto. O sea, para submódulos de un módulo libre en que el cociente tiene longitud finita, que sería equivalente al caso de estos ser finitos, en el caso de singularidades de hipersuperficie. Y bueno, este teorema Gaffney lo estaba buscando desde que conoció el resultado de Tessier para intersecciones completas, y le estaba faltando esa noción de multiplicidad. O sea, ¿qué es lo que es el sustituto de la multiplicidad de Hilbert-Savret cuando estamos con matrices jacobianas, ¿cierto? Y le preguntó a dos algebristas, ¿no?, famosos, Sharp y Kirby,
¿cierto? Y ellos le dijo, mire, yo quiero una multiplicidad que satisfaga estas propiedades, que serían las esperadas, que él necesitaba. Entonces, los Kirby y Jack le responden, ¿no? Un tiempo después le dicen, esa multiplicidad ya ha sido inventada. Y fue de Bush von der Ring el año 64. Y esto es de finales de la década del 90. O sea, pero no, Bush von der Ring no estaban preocupados en multiplicidad, ellos estaban preocupados en complejos, que entendieran el complejo de Kosul, ¿cierto? Y ahí pronto, tenían que ser algebristas, como estos pares llegaron con los números, ¿cierto? Y Gardner se hizo la América, miren, ganó 2 títulos en la invención y uno en el topología. Yo quería tener la chapa y aquí la misma. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, el mismo teorema decía, pero ahora para intersecciones completas. Y este numerito aquí, como son intersecciones completas, existe la noción de número de Milnor también de intersecciones completas. ¿Cierto? Que es topológica, igualito a la definición del número de Milnor topológico, lo borré, ¿cierto? Igualito, se puede definir, eso fue hecho por Ham, ¿cierto? Y bueno, eso también, ¿cierto? Bueno, yo no voy a hablar de esto porque me queda poco tiempo, ¿no? ¿Cierto? En fin, ahí está la condicional, existen condiciones relativas, también fue hecho por Kleiman y Gaffney, ¿cierto? No, ¿cierto? Lo que quiero decir es lo siguiente, es que esta teoría va, pero siempre con singularidades aisladas, ¿cierto? Ha sido como bien cerradito, ya se conoce bien. El gran problema es que lo que pasa en general. O sea, si nosotros estamos con familias, ¿cierto? De hipersuperficies, por ejemplo, ya pero con singularidades arbitrarias. En ese caso, Gaffney y Gassler, la tesis de doctorado de Gassler en el año 90 y pocos, 96, publicaron en un Journal of Algebraic Geometry, ¿cierto? Una caracterización de las condiciones de Wigner, en ese caso por singularidad no aislada, envolviendo un nuevo invariante, que son los llamados números de Lie, que fueron definidos por Massey, ¿cierto? Entonces, la constancia en los números de Lie, no los voy a definir, la constancia en los números de Lie, ¿cierto? En esa familia, junto con las características de Euler de los miembros de la familia, caracterizan las condiciones de Wigner en el caso de singularidades arbitrarias para hipersuperficies, o sea, P igual a 1, ¿ok? ¿Y qué pasa P mayor que 1? O sea, en el caso de intersecciones completas sin singularidades aisladas. Para ustedes, bueno, abierto, ¿ok? Años resistiéndose, ¿cierto? Entonces, ese problema está abierto. No hay un invariante numérico como la multiplicidad de Bush von der Ring que funcione porque solamente está definido para módulos cuyo cociente tiene dimensión finita, digamos así. Y en el caso de singularidades arbitrarias eso no es satisfecho. Entonces, bueno, hay que definir ese número, esa multiplicidad de esos módulos es difícil. ¿Okay? Bueno, eso es. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pero más como didáctico, porque para los no especialistas, así como tú, digamos, tú hablas de varios variantes. ¿Existe un mapa que establezca en algún lugar o que en un tratado, en un estudio, las relaciones entre sí? Es decir, por ejemplo, el de Milnor con el de mencionaste como 4, ¿no? Mencionaste las multiplicidades, todo eso. ¿Hay en algún lugar donde se puedan comprender las relaciones entre sí? ¿Cuáles pesan más, cuáles pesan menos? Si existe alguna relación numérica entre sí, etcétera. Algo así. ¿Alguien ha hecho eso para o sea, ¿cómo se llama? El Trollman ha trabajado con 1 millón de condiciones de singularidad, pero él es más geométrico, entonces no ha hecho la parte algebraica. Si hay alguien, tal vez sea Gaffney y Massey, tal vez hayan hecho. Yo me acuerdo que Massey con Gaffney escribieron un tratado, Trains Singularity Theory, una cosa así, ¿cierto? Pero eso ya hace mucho tiempo. Y trabajan un poco esos invariantes. Pero te estoy hablando de la década del 90, ¿no? O sea, entonces, recientemente yo no he visto gente así que haya escrito algo algebraico,
Que bueno, sí es interesante la relación topológica con la Sí, hebraica, ¿no? sí. De las dimensiones de los ideales estos, los números de ley, cómo entran en caso. O sea, eso debería de ser accesible. Debería, Son tantas cosas que si no. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Pues, también hay un artículo de Bobadilla de Invenciones, donde él trabaja todas esas condiciones numéricas, cuáles son verdaderas, qué es lo que es falso, ¿cierto? Da varios ejemplos, contraejemplos. Tal vez ahí hay alguna cosa, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecemos de nuevo a Roberto